¿Qué le parece que vamos a platicar un poquito sobre los problemas que tienen estas personas que vienen de otros países, pasan por México, van en busca del sueño americano, pero se encuentran con la pesadilla mexicana? Hoy vamos a platicar con Marta Sánchez Soler. Ella es presidenta del movimiento de migrantes y tiene algo de información que debemos conocer todos los mexicanos para ir tomando conciencia de lo que está sucediendo. Marta Sánchez Soler, me da mucho gusto el que nos tomes la llamada. Muy buenas tardes, muchas gracias, don Eduardo Luz, por tenernos al aire. ¿Qué tal? Un problema que se suscita el día 18, el martes 18, o sea, hace apenas 2 días, ahí en Huehuetoca. Llegan los policías municipales y se llevan a 30 migrantes, nada más así a la buena de Dios. ¿Nos puedes comentar qué es lo que sucedió y cuál es el contexto y la repercusión que esto tiene? Sí, mira, lo que sucedió es verdaderamente grave, porque por primera vez irrumpieron los policías en uno de los albergues migrantes, cosa que está absolutamente prohibida por la ley de migración. Ajá, y yo me preguntaría ahí, ¿por qué los policías municipales se llevan a los migrantes? ¿No tendría que ser la Policía Federal o en su caso los de inmigración? Mira, ni siquiera la Policía Federal. Se supone que las revisiones migratorias las deben conducir exclusivamente los oficiales de migración, de control y verificación migratoria. Sin embargo, nuestras leyes y nuestro sistema es tan bizarro que dice que el Instituto Nacional de Migración puede establecer convenios con fuerzas de seguridad locales para que los apoyen en sus operativos. Entonces, se da cualquier cantidad de anomalías en esto, y sí, en este caso fueron policías municipales. Estaban junto con ellos los agentes de migración, pero ellos no entraron al albergue. Y inmediatamente el Instituto Nacional de Migración mandó un comunicado diciendo: yo no fui, fue TT. Pero ahí estaban dirigiendo el operativo, y los que fueron a entrar fueron los policías municipales. Del albergue se llevaron solo 3 personas. Ok. Pero ¿habían 30? ¿Me pasaron el dato de que eran 30? No, sí, porque también hicieron operativos alrededor del comedor y en el otro albergue que está gestionado por el gobierno del estado y la Iglesia Católica, y está como a 3 kilómetros del comedor. Que inclusive entonces, querían cerrar el comedor, alrededor, ¿no? ¿Mande usted? Inclusive querían cerrar el comedor, ¿no? Bueno, cada vez que hay problemas, la frase favorita de las autoridades locales es: la gente de la comunidad no quiere que esté aquí el comedor porque aumenta la violencia. Bueno, no es la gente del comedor la que aumenta la violencia, son las autoridades y los criminales quienes aumentan la violencia. Al revés, donde hay albergues para migrantes, tiende a disminuir, pero el recurso favorito siempre ha sido decirle a la población, a su comunidad, que pues el peligro son los migrantes, entonces que deben protestar en contra de los comedores. Muchas veces sucede que el ciudadano común de a pie, como usted, como yo, percibimos como sinónimo delincuencia y autoridad, ¿no? Bueno, pues claro, porque la ruta migratoria toda está absolutamente tomada por el crimen organizado. Absolutamente y amparados tomada por quienes saben quiénes son, ¿no? Evidentemente esto no lo hace solo el crimen organizado. El crimen organizado tiene sus cómplices que permiten que esto esté sucediendo. De hecho, la complicidad de muchísimas de las autoridades mexicanas es la que está permitiendo esta masacre que estamos cometiendo como país en contra de los migrantes centroamericanos, que es verdaderamente vergonzosa. En Centroamérica ya dicen: todo México es un cementerio de migrantes. Sí. La situación en Centroamérica es tan dura, tan difícil,
que no tienen otra opción más que buscar la salida a Estados Unidos. Mira, en Estados Unidos, a partir de los 90 más o menos, les exportó las maras. Las maras nacieron en Los Ángeles, eran mecanismos de autodefensa de las minorías étnicas centroamericanas frente a las bandas mafiosas de las bandas mexicanas y asiáticas y afroamericanas. Entonces se convirtieron en criminales y muy violentos, y cuando Estados Unidos se da cuenta que ya controlaban varios guetos y barrios y que habían crecido en organización, entonces decidió deportarlos y empezó a deportar masivamente a Centroamérica a los mareros. Pero luego México no se queda atrás. México en los últimos 5 años les hemos exportado los cárteles, y ahora vienen asociados y con la complicidad del gobierno a controlar absolutamente toda la ruta migratoria. Y que los mareros son los operadores. Que algunos dicen que financiados desde el mismo Estados Unidos, ¿no? Pero por supuesto, o sea, es una limpieza étnica migrante, es una forma muy dramática y muy perversa de controlar la migración, pero la situación es que ellos esperan los problemas. Cuando los problemas no pueden solucionarse, la gente huye, entonces ellos generan la persecución en contra de esa gente que está huyendo. Entonces es verdaderamente dramático y muy perverso. Marta Sánchez Soler, tú como presidenta del movimiento de migrantes, ¿cómo percibes este triángulo de que se dice del crimen que está formado por Tultitlán, Lechería y Huehuetoca? ¿Cómo lo percibes? ¿Cómo se está dando esta situación? Mira, en principio, hace 2-3 años, fundamentalmente eran bandas locales las que estaban metidas en reclutar gente para obligarles a pagar para cruzarlos a los Estados Unidos, el pollerismo famoso, pero estaba más o menos en manos de bandas locales. Estas bandas también están relacionadas con narcotráfico y con narcomenudeo, sobre todo en la zona. Hay muchas bandas que se dedican al narcomenudeo, pero resulta que ahora son otros los que están queriendo controlar. Tenemos noticias que parte de la familia michoacana, o ahora caballeros templarios, ya estaban incursionando en la zona, pero la última noticia que recibimos, que es de esta semana, que los polleros de Lechería estaban absolutamente alarmados, diciendo que no iban ni a asomar las narices, porque las bandas de Palenque se acababan de trasladar a la zona. La zona es una zona de alta criminalidad desde siempre. No tiene nada que ver con la migración, siempre ha sido una zona de alta criminalidad, una zona donde los gobiernos no han prestado atención a los servicios públicos, a los servicios sociales, a programas de inserciones, en fin, está casi a la buena de quien mejor pueda aprovecharse de las situaciones. Entonces, claro que la migración agrava los problemas, porque también atrae a estos otros criminales que se dedican a traficar personas. Así que la situación es muy compleja, y lo que nos preocupa muchísimo de este caso del comedor de Huehuetoca es que nosotros mismos le hemos pedido a la autoridad, que tiene la obligación de limpiar la ruta migrante de criminales, que tiene la obligación de que el migrante en México atraviese sin que lo asesinen. Claro. Mínimo. Entonces, cuando empiezan estos operativos, y nuestro miedo siempre ha sido el mismo, que se revierta en contra de los migrantes, que es lo que está sucediendo. Que a final de cuentas, yo te voy a decir, esos migrantes son personas como tú, como yo, como nuestros parientes, nuestros seres queridos, que también merecen respeto y apoyo, ¿no? Que vienen con la ilusión, comentaba al principio, del sueño americano, y se topan con el terror mexicano, ¿no? ¿Qué piensa el gobierno federal? ¿Qué has percibido tú de la acción y la forma de actuar del gobierno federal y del gobierno local? Mira, el gobierno local en esa zona tiene fama de ser antimigrante,
son los primeros presidentes municipales que desde hace años han declarado en contra de la migración, cosa que no acontece en otros lugares. Tienen fama que la Dios quiera que debe nunca pararse en la frontera y que el gobierno federal debe resolver ese problema y que ellos no tienen migrantes en su zona. Sí, pero es la zona donde se juntan todas las líneas del tren, la línea que viene del sur de Arriaga, Ixtepec, Coatzacoalcos, y también la que viene del Tenosique, y ahí se juntan. O sea, todos los migrantes no tienen otra opción más que llegar ahí, no pueden escaparse de llegar ahí. Y de ahí esas líneas también se bifurcan para tomar la ruta del Golfo o rutas más céntricas, más al centro del país, hacia Coahuila. Entonces, esa zona no puede eliminar el fenómeno migrante a no ser que quitaran las estaciones de ferrocarril de ahí. Claro. Entonces, las autoridades han respondido en la peor forma posible. En lugar de prevenir el crimen y que los migrantes puedan pasar y largarse, que es lo que quieren, pues ahí quedan atorados porque ya los secuestraron, porque ya los extorsionaron, porque ya no tienen un quinto para seguir adelante porque se lo robó la policía municipal y tienen que juntar dinero para poder seguir. Entonces ellos mismos complican el problema en lugar de facilitar el tránsito libre y libre de violencia, sobre todo, por lo que menos es una que responsabilidad primaria, ¿no?, de cualquier gobierno. Marta Sánchez Soler, desafortunadamente el tiempo viene como guillotina. A mí me gustaría invitarte aquí al estudio a que tuvieras un tiempecito un sábado y platicamos más a fondo, checamos más este tema, porque yo creo que hay muchísimo que decir todavía. Uy, sí. No sabes, es como la caja de Pandora. Se abre y sale de todo, ¿no? Pues te agradezco infinitamente el que me hayas tomado la llamada y vemos la posibilidad de que nos acompañes para que vayamos un poco más a fondo en cada una de las aristas que tiene este tema. Claro que sí, con mucho gusto. Es importante que la sociedad mexicana se dé cuenta y que no se vaya con lo que le manejan muchos de los medios de comunicación y con lo que manejan estas autoridades que no merecen ser autoridades. Que abramos los ojos, ¿no? Sí. Te agradezco mucho, Marta. Mil gracias a ti, adiós. Pues es Marta Sánchez Soler, ella es presidenta del Movimiento de Migrantes. Ojalá que abramos los ojos y abramos también el corazón, porque son personas como usted, como yo, que también merecen respeto y ayuda, no que llegan acá y se topan con el peor de los terrores.